Los autos que hemos analizado han podido también ustedes identificar que 4 corresponden a acciones de avasallamiento. Tenemos una que es una acción de mejor derecho y otro que corresponde a un interdicto. Entonces, con la debida aclaración, digamos, no todas son de la misma acción. Posteriormente, en los primeros autos que hemos analizado de avasallamiento, ustedes saben que para la legitimación, obviamente, de este tipo de acciones, se debe demostrar por la parte que demanda, ¿no es cierto?, un legítimo derecho de propiedad. Entonces, en estos autos lo que se ha hecho es, a partir de ese análisis, establecer la prevalencia de un título ejecutorial post-saneamiento. Existe coincidencia en los autos número 11, ¿no?, donde se establece que no se puede desconocer la validez de un título ejecutorial post-saneamiento por la falta de prueba técnica. En este caso, como ustedes también habrán visto, se discutía respecto a una comunidad con una urbanización y donde la urbanización argumentaba que tenía también un documento de derecho de propiedad, pero que no era producto de saneamiento y que se habría vulnerado su derecho porque también estaría dentro del área urbana. En este caso, el juez que resolvió el proceso, o el Tribunal Agroambiental en todo caso, estableció la prevalencia del título ejecutorial post-saneamiento. En el auto número 21-2018 también existe similitud con el anterior auto, porque también se reconoce la prevalencia del título ejecutorial del actor en razón a ser un derecho emergente del proceso de regularización del derecho de propiedad, es decir, saneamiento. Por tanto, desconoce otros registros propietarios, porque aquí también se discutía que existía un registro propietario en derechos reales, pero sin embargo existía la prevalencia del título ejecutorial post-saneamiento sobre esa área, porque se entiende que el proceso de saneamiento es el que va a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad, ¿no? En el auto 55-2018 también tiene similitud, porque es un título ejecutorial, dice, se estableció que, el argumento del recurso de casación era de que el proceso de saneamiento no podía haber anulado, dice, su título ejecutorial que tenía una señora que demanda la acción de avasallamiento. Y en este caso el Tribunal Agroambiental ha resuelto señalando de que la jueza, al no haber concedido la acción, ha obrado de manera correcta, porque justamente la acción de avasallamiento no era en este caso la acción idónea para cuestionar lo que estaba cuestionando la señora, y sí es competente el proceso de saneamiento para anular títulos ejecutoriales. En todo caso podría ella ejercitar otro tipo de acción, pero no la acción de avasallamiento. Correcto. Posteriormente, el auto número 60, mejor derecho propietario, el título ejecutorial también se establece la prevalencia del título ejecutorial post-saneamiento, prevalece en cuanto al reconocimiento del derecho de propiedad privada, debiendo el juez agroambiental respetar los resultados y determinaciones del proceso de saneamiento. ¿Por qué? Porque en este auto han debido ver ustedes, también se trata de una comunidad versus una urbanización, donde la urbanización invoca un mejor derecho de propiedad, ¿no?, en relación a tener una transferencia, pero en este caso el Tribunal Agroambiental resolvió en favor al título ejecutorial que se estableció con relación a la comunidad, ¿no? Y en el auto número 65, interdicto de recobrar la posesión, se cuestiona el hecho de que el juez que conoció la acción en primera instancia habría valorado de manera integral prueba donde incluso estaba contemplado un título ejecutorial, señalando que era incorrecta la valoración de la prueba que se había hecho, porque en realidad lo que se debe analizar y discutir sería la posesión. Pero en todo caso el Tribunal Agroambiental dijo que lo que hizo el juez estaba bien, porque se hizo una valoración integral de todos los hechos y no se podía tampoco desconocer la prevalencia del título ejecutorial por saneamiento. Ustedes saben que el título ejecutorial, para culminar, como culmina el proceso de saneamiento, obviamente parte de un reconocimiento de una posesión legal, ¿no? Y finalmente tenemos el auto número 94-2018, que es el único que encontramos que se aparta de los precedentes anteriormente señalados, en razón a que dentro de una acción de avasallamiento determina que la acción era improponible. A ver, lo que pasa es de que en el juzgado agroambiental se establece el derecho en favor a una persona que tenía un título ejecutorial post saneamiento. Sin embargo, cuando viene el recurso de casación al Tribunal Agroambiental, el Tribunal Agroambiental, a través de este auto, anula obrados y señala, casa la sentencia,
señalando que la acción era improponible porque ambos actores habrían acreditado derecho de propiedad y en este caso lo que hace es equiparar, y en este caso lo que hace es equiparar la validez del título ejecutorial post saneamiento a un documento de transferencia que no devenía de un título ejecutorial. Entonces este es el único auto que nosotros encontramos o precedente que está en contradicción a los anteriormente desarrollados, ¿no? Correcto. ¿Perdón? Y aparte de eso señala que deberían ir a otro tipo de acción, digamos como una acción de mejor derecho, pero en este caso el grupo establece de que es incorrecto en realidad esto, porque sí era idónea la acción de avasallamiento y lo que debió hacer el juez de instancia y el Tribunal Ambiental era hacer valer la prevalencia del título ejecutorial por saneamiento. Hasta ahí está la historia, ¿no? Hemos descrito la historia. Pero ¿cuál es el objetivo del análisis dinámico? Describir, pero además comparar, utilizar el método de la comparación y decir cuál o cuáles son los precedentes argumentales que contienen el estándar jurisprudencial más alto por ser más protectivo a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que están en juego. A ver, ¿cuál es la conclusión a la que llega este grupo? En realidad los que están pintados con azules ya no tienen tiempo de hacer las flechas, pero los que están pintados con azules a nuestro criterio son los que tienen los precedentes más altos, en razón a que la extensión de un título ejecutorial se sustenta en el hecho de una verificación de cumplimiento de función social, y esa es la razón esencial de la tenencia de la tierra. Entonces, a quienes solamente hayan demostrado el efectivo cumplimiento de función social o función económica social son beneficiarios del título ejecutorial. Y en este caso es importante para la jurisdicción agroambiental hacer respetar obviamente la validez del título ejecutorial post saneamiento particularmente como precedente más alto, ¿no? ¿Por qué el precedente que se aparta sería un criterio restrictivo y no tendría un precedente? ¿Y por qué no se estaría en vigor? Precisamente porque recordemos que lo que se está buscando es la paz social, ¿no? La administración de justicia, y en este caso este auto está mandando a que se vaya a un otro proceso que es mucho más largo, porque no es sumarísimo como el proceso de desalojo por avasallamiento, para que primero se defina un mejor derecho propietario que, al entender nuestro, no está cumpliendo con los estándares de protección de los derechos, ¿no? Porque existiendo un título ejecutorial post saneamiento ya se ha verificado quién es el portador del derecho propietario, y en este caso estamos postergando el tratamiento, no estamos dándole solución al avasallamiento, ni estamos dando la protección que deberíamos dar desde la justicia agroambiental. Por eso consideramos que tiene un criterio restrictivo y que por lo tanto no se constituye necesario. Muy bien, hay criterios disidentes, pueden haber votos aclaratorios, votos disidentes también. ¿Usted sabe la diferencia, no es cierto, de un voto concurrente aclaratorio y disidente? ¿Sí? El aclaratorio es que se suma, ¿no?, a los razonamientos, pero además se aclara alguna o precisa. El disidente es que no está de acuerdo para nada, ¿no? Entonces, a ver, aquí este grupo podemos ir haciendo este grupo, luego allá, en el centro, y finalmente están de acuerdo con el análisis dinámico de esta línea jurisprudencial y con el criterio, con el precedente argumental, los precedentes argumentales que están en vigor. ¿Por qué sí, por qué no? A ver, aquí. Muchas gracias, doctora, colegas. Consideramos que el grupo que ha expuesto lo ha hecho muy bien. Es el criterio adecuado y apropiado porque garantiza no solamente el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, porque llevar a un proceso de mejor derecho una demanda de desalojo por avasallamiento, primero vulneraría el derecho al debido proceso, ya que el desalojo por avasallamiento es un proceso sumarísimo, donde lo único que tiene que demostrarse es el derecho de propiedad, más cuando este derecho de propiedad está reconocido por el propio Estado, después de un proceso de saneamiento donde indudablemente se ha tenido que hacer un análisis de todos los antecedentes, tanto del derecho propietario como de posesión, como bien lo ha dicho la magistrada. Y segundo, el auto 94-2018 de Sala 2 realmente sería lesivo, más bien,
a la garantía y a la tutela judicial efectiva, al derecho de propiedad como tal, pero también hay que hacer un análisis crítico en cuanto al contenido de este auto, porque invoca como jurisprudencia y como precedente un auto supremo respecto a una acción reivindicatoria. Entonces, resultaría pues ilógico que en un desalojo por avasallamiento se invoque una jurisprudencia relativa de materia civil, pero además de un proceso de reivindicación, donde las demandas de reivindicación tienen que demostrarse pues la parte en la contienda, los puntos de hecho a probar. Entonces, cosa que no ocurre en un desalojo por avasallamiento, porque tiene un trámite, como le digo, sumarísimo. Entonces, no resultaría pues atendible, no sería un precedente vinculante, sino más bien un criterio aislado que considero debe reconducirse para que generar un criterio unánime como tribunal agroambiental. Gracias. Doctor, aquí una aclaración. ¿Sí? No, a ver, Doctor, primero usted. es que cada trámite tiene su propia particularidad, su propia vida y su propia naturaleza. Y no se le puede medir la misma situación, porque tiene derecho propietario, podría ya decirse que es avasallamiento, porque la naturaleza, la finalidad de avasallamiento es que alguien se hubiera ingresado a hacer ahí trabajo, y no hay particularidades donde las personas están ahí durante 50 años, o sea, ¿cuándo ingresó? ¿No? 50 años están ahí viviendo, obviamente se discutió eso en el proceso de saneamiento seguramente, pero resulta que por saneamiento el señor, el demandante, reconoce que esa persona es verdad que vivía hace 50 años. Entonces, la posesión también vale por título, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no es posible decir que hay avasallamiento de una persona que está viviendo desde sus generaciones anteriores en ese lugar y donde el demandante reconoce que vivían siempre en ese lugar. Entonces, habría que ver también las palabras que están escritas, la definición de avasallamiento, ¿no? No solamente decir derecho propietario, o sea, titularidad de derecho propietario, sino ingresar, trabajar de manera pacífica o violenta. Son acciones de hecho, ¿no? De manera pacífica o violenta, una persona o varias personas. Entonces, pero si esa persona no ingresó, estaba ahí, y el demandante después de demandar dice, pero sí es verdad que en ese lugar siempre estuvo, y en la otra parte no estuvo, pero en esa parte sí. Y hay tanta evidencia de que en el lugar, o sea, le ha generado convicción a la jueza o al juez para decir, es verdad, aquí no hay avasallamiento, digamos. O sea, no aplica esa definición, esa naturaleza, lo que ha definido la ley 477, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de que el título extractorial por saneamiento ha sido ilegalmente otorgado, porque hubiese mediado fraude en el cumplimiento de la función económica social o la función social. Y en tal caso, pues no podríamos equiparar al posaneamiento con la posesión, tendría que ir por otro proceso que es la nulidad de título ejecutorial a efecto de que se recorte el proceso de saneamiento, ¿no? Pero en el avasallamiento no se podría valorar la posesión, es justo título, posaneamiento, y bueno, pues es el consiguiente desalojo, ¿no? Ahora, en el caso de que haya un reconocimiento, lo podrán solucionar a través de una venta fija, no sé, es un tema de partes, ¿no? ¿Para qué demandan avasallamiento? Claro, Yo estoy de acuerdo. no demandaría avasallamiento. Sí, la palabra. Primeramente, completando lo que dice el doctor Juanito, efectivamente, o sea, todos estamos de acuerdo de que el título post saneamiento es válido, idóneo. Incluso yo creo que esta sentencia auto agroambiental plurinacional 94 de la Sala Segunda también lo reconoce, implícitamente reconoce esa circunstancia. Lo que pasa, yo lo que veo es de que, como dice el doctor Juanito, que una demanda de desalojo por avasallamiento, no el que tenga título ejecutorial ya con eso ya ha ganado la demanda, sino que además tiene que cumplir con todos los presupuestos que hacen a estos tipos de demanda. Es decir, que aparte de que tengo título, tengo que demostrar que he sido despojado, que he sido avasallado, condiciones de hecho, etcétera, etcétera. Entonces, a eso va.
Por eso es que el doctor Juanito tomó el ejemplo en el cual había una posesión donde, si bien había un título editorial, efectivamente se ha probado que había título editorial. Pero el abastecimiento se prueba con el solo hecho de la incursión pacífica o violenta en un predio. Por eso, en el caso del doctor Juanito también, que lo ha expuesto muy bien, también hace referencia a que tenía el título editorial y ese título editorial era perfectamente válido, pero no se había aprobado el desalojo por avasallamiento porque había un consentimiento de un área parcial dentro de esa área a favor del demandado, o sea, el demandado siempre estuvo ahí, entonces, no se había, si bien se demostró en papeles el título editorial, posaneamiento, etcétera, en los hechos no se dio esa acción de despojo, porque fue un acto consentido. A eso me voy. Entonces, hay que considerar, pienso yo, en todos los casos de que el desalojo por avasallamiento no es únicamente que ya uno gana con presentar el título, sino que tiene que probar de que quien se ha entrado no tenía ningún derecho, ni posesión, ni título, ni nada. Entonces, pero si probamos que efectivamente ha estado ahí con un consentimiento del demandante, entonces no está aprobada. Doctor, como dice la doctora Sánchez, si hubiera consentimiento no habría demanda de avasallamiento. Desalojo por avasallamiento. Ahora sería gravísimo que nosotros, considerando ese hecho, porque me acuerdo del caso que usted está mencionando, supuestamente el papá les consintió a esta familia que se queden. Les hubiese dicho que él nomás va a hacer sanear y que después se los va a vender. Pero antes que salga el título, se muere el papá y nunca le hace la transferencia a esta familia, ¿no? Que en realidad esa es la descripción de la historia del caso. Pero vienen los hijos y dicen desalojo por avasallamiento. Y los señores no tenían un documento con el cual probar que había consentimiento, que había acuerdo, que había compromiso, no había nada. Entonces nosotros no mal podríamos dar fe a las palabras de esta familia. Lo que van a tener que hacer lamentablemente es que nosotros demos curso al desalojo y ellos plantean la nulidad de título por fraude en el cumplimiento de la FES, imágenes satelitales y todo lo que corresponda, ¿no? Pero sería, desde mi punto de vista nefasto, establecer un precedente así, por ejemplo, ¿no? No, en este otro caso, doctorita, admitió el demandante precisamente eso. No es del caso del padre, sino es uno que lo hemos visto este año, donde el demandante admitió que efectivamente se consintió en el área a este señor, por consiguiente la jueza ha dicho probada en parte la demanda, solo sobre la parte donde no hay acreditado que están en posesión por el consentimiento de la otra parte. A pesar que tiene que Si hacemos un análisis lógico, yo no conozco el caso, pero en el momento en que el demandante accede a la justicia ambiental por desalojo, por avasallamiento, ya está desvirtuando cualquier consentimiento del avasallador. O sea, ya no puede sostener el demandante y decir hay consentimiento, porque yo ya lo estoy llevando ante los jueces. O sea, los dos elementos ya estarían cumplidos en la 477. Justo título y medidas de hecho. En el momento en que yo lo llevo ante el juez agroambiental, yo ya estoy diciendo no hay consentimiento. Entonces, la otra parte no puede decir no, es que hay consentimiento. O sea, también, confesión judicial. Pero esa confesión judicial, ¿qué efecto puede tener en el momento en que el demandante ya lo está llevando ante el juez porque considera que el otro es avasallador? Claro, o sea, no aprobado sobre la totalidad, aprobado solo sobre una parte. Ese es el problema, ¿no? Claro, ahora, yo no quiero cerrar este tema aquí, en este tema, porque es un tema complejo. Les decía, tanto este grupo como todos los grupos donde me iba acercando, porque además tiene que partir de una coordinación. ¿Cómo está tratando el tema de los avasallamientos de propiedades rurales? El Tribunal Constitucional, cuando conoce acciones del Tribunal Constitucional por medidas de hecho. Entonces, el Tribunal Constitucional, en algunas sentencias, deriva a la jurisdicción agroambiental cuando se trata de predios rurales, pero en otras sentencias ingresa al fondo, tutela, dispone el desalojo. Entonces, es un tema tan complejo que este análisis dinámico que ustedes han hecho necesariamente tiene que extenderse a los precedentes constitucionales y a partir de la coordinación entre estos órganos que conocen un problema jurídico común. ¿Cómo vamos a resolver el tema de avasallamientos violentos, pacíficos? ¿No? ¿Qué jurisdicción
jurisdicción es competente, cómo va a ser valorada la prueba, qué prueba va a tener mayor prevalencia. Hasta ahorita, si yo veo como un usuario y justiciable externo y me cuentan esta historia jurisprudencial, obviamente, sin ahondar en estos detalles o todos estos casos específicos, que como comenta el doctor, yo me decanto por realmente decir que esta es la línea que contiene el estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Pero veremos de que realmente son temas complejos porque pueden darse particularidades, es el propio tribunal que sigue el Consejo Constitucional que conoce también estos casos. Entonces realmente, ¿para qué nos ha servido este ejercicio? Yo he escuchado aquí argumentos de este grupo, de este otro grupo, seguramente allá al fondo también van a querer opinar, que no están escritos tampoco en la sentencia y que tendrían que estar escritos. O sea, ¿por qué asumimos ese criterio? Esos argumentos con enfoque en derechos humanos que van a respaldar un criterio u otro criterio. Aquí lo han dicho de manera elocuente, pero no están escritos en las resoluciones. O sea, lo están diciendo de manera verbal, pero tendrían que estar justificados, ¿no? Y decir, bueno, dentro de esta línea jurisprudencial este criterio es aislado porque lesiona tales derechos, ¿no? O este criterio contiene el estándar más alto, aunque no se utilice esa terminología, es más favorable porque va a precautelar más el derecho a la propiedad colectiva, el acceso a la justicia, el debido proceso, este otro no, pero explicitar, exteriorizar. O sea, para eso nos sirve también este ejercicio de leer nuestras líneas jurisprudenciales, porque los jueces y tribunales vuelven a leer su historia jurisprudencial y a perfeccionar sus líneas. Porque fíjense, si nosotros estamos en discusión dentro del órgano jurisdiccional de cierre, ¿qué hace el juez agroambiental si no tiene líneas claras para aplicar y vincularse al precedente vertical? Si no tiene líneas claras y tiene dos criterios, va a vincularse a lo que ha dicho la sala primera o a lo que ha dicho la sala segunda, o al cacho, ¿no? Sala primera, sala segunda. Fíjense, generamos primero demora, ¿no? Cuando si es un problema ya recurrente, este problema debería ser un problema fácil, donde hay un precedente, sus reglas claras, donde los jueces agroambientales lo único que hagan es copiar el precedente de la subregla, subsumir la subregla, las excepciones que podrían presentarse, los casos, o sea, generar una subregla tan clara, ¿no? De tal forma que los jueces agroambientales resuelvan estos casos como casos fáciles, porque ya hay líneas, criterios uniformes. Eso nos está dando en la práctica y como está esta actividad, nos sirve para reflexionar. ¿Hay algún otro criterio, un poco aclaratorio de algún grupo disidente respecto a esta línea? ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo? Ya. Perfecto. Entonces, sí, dígame. Autocrítica. De la lectura de nuestros autos nos hemos dado cuenta que, bueno, todos ustedes se han dado cuenta que no hay una descripción adecuada del caso concreto, ¿no? Y adivinábamos, ¿y qué dijo la juez? ¿Y en base a qué lo dijo? Entonces hay que repensar la estructura de nuestras resoluciones, porque el que lee de afuera, si los que lo hemos redactado tenemos que acordarnos de cómo era el caso para entender por qué lo resolvimos así. Los que lo leen de afuera seguramente están más perdidos. Entonces, necesariamente estábamos acá comentando que vamos a tener que replanificar algún curso para ver un curso de argumentación jurídica y sobre la estructura y el contenido específico de nuestras sentencias, autos y todas las resoluciones que emitimos. Y los que están en sala ahora seguramente ya van a ir a pensar el lunes cómo lo van a proyectar y vamos a reformular. Y los que no estamos, pues tenemos que irnos preparando, como decíamos, para que podamos redactar sentencias comprensibles, fáciles. Y no porque sean resumidas son buenas, hay que intentar sintetizar, pero que se entienda todo el caso, ¿no? Entonces, sí. Sí. ¿Quién quiere? Ah, otro refrigerio. Vamos a ir. Yo creo que ya nos podríamos ir con nuestro refrigerio, ¿no? A ver, yo
mujeres, a las magistradas, los funcionarios de apoyo jurisdiccional, específicamente la unidad de jurisprudencia, que me ayudaron con todo el material. Y yo creo que ante todo este taller nos lleva a seguir perfeccionando el sistema de administración de justicia en lo que hace a la formalización y coordinación y a la sistematización, de tener un sistema ordenado de precedentes. Porque si tenemos un sistema ordenado de precedentes, la vinculatoriedad horizontal entre salas, vertical hacia los jueces y el autoprecedente es más manejable, genera igualdad en la aplicación de la ley, observancia del principio de seguridad jurídica. Y yo creo que con esto, con estas actividades, hemos cumplido nuestro objetivo del taller. Les agradezco mucho, han trabajado muy bien. Y bueno, hasta otra oportunidad, que tengamos un fin de semana reparador. Le paso la palabra a la presidenta del Tribunal Agroambiental, tal vez para cerrar el curso. Y muchas gracias. Felicitar a la Unidad de Jurisprudencia por organizar este taller que ha sido tan enriquecedor, y creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar muy agradecidos por la oportunidad de haber participado en este taller, porque son muchas las personas que quisieran conocer y aprender lo que hemos aprendido en estos 3 cortos días, totalmente conformes con toda su experiencia doctora, con la calidad de pedagogía que usted tiene. Hemos comprendido perfectamente todo lo que nos ha explicado. Seguramente nos va a faltar seguir enriqueciéndonos, seguir leyendo, seguir perfeccionando, porque todos y cada uno de nosotros, mientras más aprendemos, somos mejores para uno mismo y para el trabajo que estamos haciendo. Muchas felicidades a todos ustedes. Sé que han sacrificado sus fiestas del viernes, su paseo del sábado, pero aún queda esta noche. Felicidades a todos y un aplauso, por favor.